Parte 1 diagonal 15, título del post, descubrí que mi mujer me engañaba y toda mi vida cambió. Hola Reddit. Nunca pensé que acabaría escribiendo algo así, pero necesito sacarlo todo. Quizás alguien aquí haya pasado por algo parecido. Tal vez pueda evitar que otro cometa los mismos errores que yo cometí. Llevo casado con Laura, nombre cambiado, por si acaso, desde hace 7 años. Nos conocimos en la universidad, y lo nuestro fue rápido. Esa conexión intensa, ya sabes, la típica historia de sabes que es ella. Al principio, todo era perfecto, risas, planes a futuro, química en todos los sentidos. Nos apoyábamos el uno al otro, compartíamos todo, o al menos eso creía yo. Durante los primeros años, pensaba que éramos el equipo perfecto. Nos mudamos juntos, viajamos bastante, nos compramos un piso pequeño, de esos que arreglas con tus propias manos y te imaginas criando hijos allí. Incluso empezamos a hablar de tener un bebé el próximo año. Sí, así de comprometido estaba yo. Así de convencido de que ella era la buena. Pero hace unos meses algo empezó a cambiar. Pequeños detalles, nada escandaloso al principio, pero el tipo de cosas que te hacen fruncir el ceño sin saber por qué. Empezó a llegar más tarde de lo normal del trabajo. Decía que tenía más reuniones, nuevos proyectos, incluso una nueva jefa muy exigente. Yo, tonto de mí, me lo creí todo. Le decía, amor, qué bien que confían en ti, eso significa que estás creciendo profesionalmente. ¡Qué idiota! Pero no era solo eso. Empezó a cuidarse más, a ponerse perfumes que no usaba antes, a arreglarse mucho incluso para salir a tomar algo con sus amigas. Lo primero que pensé fue que quizás quería sentirse bien consigo misma, y lo respeté. Incluso le decía que se veía guapísima. Me respondía con un beso en la mejilla y una sonrisa forzada. Esa sonrisa, ahora lo entiendo todo. Era culpa. Luego llegó el teléfono. Antes no le importaba que yo lo cogiera para poner música o buscar algo, pero de repente se volvió territorio prohibido. Siempre con la pantalla boca abajo, siempre con un código nuevo, y si sonaba, salía de la habitación para contestar. Una vez le dije en broma, ¿qué, tienes otro novio o qué? Y me soltó un no digas tonterías con una risa seca. Yo también me reí, pero por dentro algo se encendió. No me gusta pensarme como un tipo controlador o celoso. Siempre he creído en la libertad dentro de una relación. Pero una cosa es libertad y otra es esconder cosas. Esa fue la primera vez que pensé, ¿y si me está mintiendo? Y así empezó todo. Una duda, una chispa de inseguridad, que acabaría siendo una maldita explosión. Parte 2 diagonal 15, la duda se convierte en sospecha. Después de esa primera semillita de duda, empecé a fijarme más en todo. No lo hice con mala intención al principio, simplemente quería calmarme. Pensé, estás exagerando, seguro que no es nada. Pero cuanto más trataba de convencerme, más cosas empezaban a cuadrar, o a no cuadrar, mejor dicho. Laura, de pronto, empezó a estar demasiado ocupada incluso los fines de semana. Cosas como: voy a ayudar a mi amiga Marta con unas cosas en su casa. Voy al centro comercial con Clara, quiere comprarse ropa y no tiene coche. Voy a ver a mi madre, pero no hace falta que vengas, solo será una horita. Y siempre volvía con esa energía extraña, como si estuviera más viva que conmigo. Más sonriente, más relajada, más satisfecha. Hubo una noche que me dejó especialmente inquieto. Era sábado, y dijo que iba a cenar con Marta. Yo me ofrecí a llevarla, pero me respondió rápido. No hace falta, vamos en su coche, además después igual tomamos algo y no sé a qué hora volveré. Volvió a eso de las 2:30 de la madrugada, y cuando entró al piso, olía a un perfume que no era el suyo. Uno más fuerte, de hombre. También llevaba el pintalabios medio corrido. Me dijo que se había reído tanto que se le corrió el maquillaje. Esa noche apenas dormí. Me la pasé mirando el techo, con una presión en el pecho que no sabía cómo explicar. Al día siguiente, traté de actuar normal, pero por dentro ya era un torbellino. Así que decidí hacer algo que no me enorgullece,
revisé su portátil cuando ella se fue a hacer la compra. Sé que no es lo correcto, sé que es una invasión de privacidad, pero necesitaba saber. Necesitaba pruebas antes de volverme loco. Y ahí encontré algo. No era gran cosa, pero era suficiente para romperme un poco más por dentro, un archivo de Word, mal cerrado en segundo plano, que se llamaba Lista Regalos Dani. Dani. Un nombre que jamás había salido de sus labios. Abrí el archivo y encontré una lista de cosas tipo camisa azul L, caja de bombones belgas, vinilo de Arctic Monkeys. Cosas que yo jamás había mencionado querer. No era para mí. Y lo peor, al final del documento ponía aniversario, 14 de febrero corazón azul. ¿Aniversario de qué, exactamente? Porque el nuestro es en julio. Esa fue la primera prueba real. No era una suposición. Era un nombre. Era una fecha. Eran regalos. Sentí que alguien me había tirado un cubo de agua fría por la espalda. Quise enfrentarla en ese momento, pero algo me detuvo. Quizás el miedo a confirmar lo que sospechaba. Quizás una parte de mí que aún tenía esperanza. Así que no dije nada, pero a partir de ahí, empecé a moverme en modo detective. Y lo que descubrí después fue aún peor. Parte 3/15, modo detective activado. Después del archivo de Word, supe que ya no era solo una paranoia. Algo pasaba. Y si bien una lista de regalos no es una confesión directa, para mí fue el equivalente a una patada en el estómago. ¿Quién demonios era ese Dani? ¿Por qué tenía un aniversario con él? ¿Cuánto tiempo llevaba esto? No quería hacerme ideas sin pruebas concretas, pero tampoco podía ignorarlo. Así que, como buen tipo tranquilo que de pronto se encuentra en medio de una pesadilla, decidí investigar en silencio. Primero, busqué en su Instagram y Facebook. Nada raro a simple vista. Todo lo que publicaba era muy neutral, muchas fotos de comida, paisajes, citas motivacionales. Ya casi no subía cosas conmigo, pero pensé que eso era normal con el tiempo. Ahora entiendo que era una estrategia, mantener la fachada, pero limpiar las huellas. Luego miré los nombres que más se repetían en sus likes. Ahí apareció el tal Dani Rodríguez. Nunca había oído hablar de él. Foto de perfil en moto, barba bien cuidada, el típico tipo interesante que parece tener la vida resuelta. No me hizo gracia, obviamente. Empecé a mirar sus publicaciones. Había una foto suya en un bar, de noche, con la descripción, lo mejor de la vida no se sube a redes guiño. Y adivina quién le había comentado con un fueguito y un ya tú sabes sonrisa confiada. Sí. Ella. Mi esposa. Me tragué la rabia como pude. Le hice una captura y me la mandé a mí mismo. Estaba juntando pruebas como si estuviera armando un caso judicial. La gota que colmó el vaso llegó la semana siguiente. Le dije que había tenido un problema en el trabajo y que me mandaron a hacer home office por unos días. Era mentira, pero necesitaba estar en casa para ver sus movimientos. Y justo ese viernes, me dijo. Cariño, hoy me quedo a dormir en casa de Clara. Vamos a hacer noche de chicas con pelis y vino. Yo solo asentí y le deseé que lo pasara bien, mientras por dentro ya lo tenía todo planeado. Cuando salió, esperé unos 15 minutos y agarré un taxi. Me fui al edificio donde vive Clara. Esperé en una esquina, desde donde se veía perfectamente la entrada. Pasó una hora. 2. Nadie llegó. Clara no estaba en casa y Laura nunca apareció. Llamé a Clara desde un número oculto. Me atendió, medio dormida. Le pregunté. ¿Está Laura contigo? Y me respondió algo que me heló la sangre. ¿Laura? No, hace semanas que no nos vemos. Ahí supe que estaba todo confirmado. Mi mujer no estaba con su amiga. Me estaba mintiendo en mi cara. Y lo peor es que yo ya sabía perfectamente dónde estaba. Solo necesitaba seguirla la próxima vez. Y eso hice. Parte 4/15, siguiéndola a la guarida. Después de esa llamada a Clara, no dormí ni un segundo esa noche.
Estuve despierto imaginando cada posible escenario, cada imagen en mi cabeza era peor que la anterior. No era solo la traición lo que dolía, era la cara de Laura cuando me decía te amo sabiendo lo que estaba haciendo por detrás. Esa dualidad, esa puta actuación. A la mañana siguiente, me preparé. No le dije nada. Me tomé un café como si nada, le di los buenos días como siempre, y ella me abrazó por la espalda mientras me preparaba el desayuno. Su voz, su tacto, todo sonaba falso. Como si estuviera viendo una mala actriz en una película barata. Esperé hasta la siguiente semana. Ella me dijo que el jueves por la tarde tenía una reunión larga con su equipo y que no iba a cenar en casa. Perfecto. Esta vez no iba a quedarme en casa esperando. Esta vez iba a seguirla. Le dije que yo también tenía cosas del trabajo, que saldría tarde, que tal vez ni llegaría a casa antes de dormir. Nos dimos un beso en la mejilla, y ella salió de casa como si todo estuviera bien. Esperé 2 minutos y la seguí en mi coche. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero lo que vi, aún me cuesta escribirlo. Ella no fue a ninguna oficina. Ni a casa de Clara. Ni a una cafetería a trabajar. Se encontró con él. El tal Dani. Lo reconocí por sus redes, por su maldita barba de influencer barato. Se vieron en una calle paralela a unas cuadras de nuestra casa. Ella aparcó, se bajó del coche, y él ya la esperaba con una sonrisa de oreja a oreja. Se abrazaron. Pero no como se abrazan los amigos. Fue ese abrazo lento, íntimo, con manos que exploran más de lo permitido. Luego, sin disimulo, se besaron. Largo. Apasionado. Mi mundo se detuvo. Literalmente. Me temblaban las manos en el volante. Sentí que me faltaba el aire. No sabía si llorar, gritar, bajarme y golpearlo, o simplemente arrancar y desaparecer. Pero no hice nada. Me quedé en el coche, mirando desde lejos, roto. Ellos se subieron juntos al coche de él y se fueron. Yo lo seguí. No sabía a dónde iban, pero no podía quedarme quieto. Me llevaron hasta un hotel boutique en las afueras. De esos con luces tenues y nombres en cursiva. Ella bajó primero, arreglándose el pelo. Él pagó en recepción. Entraron como si lo hicieran cada semana. Se me cayó el alma al suelo. Esa noche, estuve estacionado frente al hotel como un idiota. Vi cómo se apagaban las luces de la habitación del tercer piso. Imaginé todo lo que estaba pasando ahí dentro. Cada imagen me apuñalaba el pecho. Y fue ahí, en esa oscuridad, con el motor apagado y el corazón hecho polvo, donde supe que ya no había vuelta atrás. Que no era una sospecha. No era un error. Era real. Y ella, era una maldita traidora profesional. Parte 5/15, la confrontación que cambió todo. Volví a casa esa noche a las 3 de la madrugada. No encendí ni las luces. Me senté en el sofá, en completo silencio, mirando al vacío. Lo único que escuchaba era el tic-tac del reloj de la cocina y mi respiración entrecortada. Me sentía como un fantasma en mi propia casa. No dormí. Ni lo intenté. A las 7 de la mañana ella llegó. Llevaba su misma ropa del día anterior, el maquillaje corrido, el pelo recogido de cualquier manera. Al entrar, me miró sorprendida. ¿Estás despierto? No contesté. Solo la miré. Ella dejó las llaves en la mesita, se quitó los zapatos y caminó hacia la cocina como si nada. Como si no hubiera destruido todo lo que construimos juntos la noche anterior. La seguí con la mirada. Cuando se giró para preguntarme si quería café, fue cuando exploté. ¿Te lo pasaste bien con Dani anoche? La taza que tenía en la mano se le cayó al suelo. El estruendo fue fuerte, pero el silencio que vino después lo fue aún más. Sus ojos se abrieron como platos. Su cara se quedó pálida. ¿Qué estás diciendo? Intentó responder, tartamudeando. Me levanté del sofá. Saqué el móvil y le mostré las fotos. El seguimiento. Las capturas. Todo. No te atrevas a mentirme.
Lo vi todo. Te vi besarlo. Te vi entrar con él al hotel. No tienes por dónde escapar. Y ahí fue cuando dejó de fingir. Ya no tenía salida, y cambió la táctica. Escúchame. No es lo que piensas. No es lo que piensas. Esa frase. Tan cliché. Tan vacía. Ah, no, ¿qué es entonces, Laura, una reunión de trabajo con final feliz? Le escupí, con la voz temblando de rabia. Ella se hundió en una silla. Se tapó la cara con las manos. Y empezó a llorar. Pero no esos llantos sinceros de arrepentimiento. No. Era un llanto nervioso. De alguien que ha sido pillada con las manos en la masa. Fue un error. No sé en qué momento se me fue de las manos. No quería hacerte daño. No querías hacerme daño, entonces ¿por qué llevas semanas acostándote con otro? ¿Por qué mentiste, me miraste a la cara cada día, me abrazaste, me besaste sabiendo lo que estabas haciendo? No me gritó. No se defendió. No negó nada. Solo lloraba. Y eso me enfureció aún más. ¿Quién es Dani? ¿Desde cuándo? Dímelo todo, Laura. Y ahí soltó la bomba. Desde hace 5 meses. Es un compañero del trabajo. Empezó como una tontería, solo hablábamos. Me sentía sola, tú estabas distante. Distante, me estás culpando a mí de tu infidelidad. No es una excusa, lo sé, pero necesitaba sentirme viva otra vez. Sentirse viva. Qué manera tan elegante de decir quería acostarme con otro y no me importaban las consecuencias. Ese fue el momento en que entendí algo, ella no estaba arrepentida. Estaba pillada. Y eso es muy distinto. Parte 6/15, el puñal emocional. Después de la confrontación, el silencio se instaló entre nosotros como una maldita bomba de humo. Ella seguía ahí, con la cara entre las manos, sin poder mirarme. Y yo estaba parado frente a ella con el alma hecha trizas. No sabía qué hacer con todo lo que estaba sintiendo. Era una mezcla de rabia, tristeza, traición y una sensación de que todo lo que conocía se había desmoronado. Me temblaban las manos. La cabeza me zumbaba. Sentía náuseas. Literalmente. Ella intentaba hablar. Balbuceaba frases sin sentido como: yo no sé por qué pasó. No quería enamorarme de él. Fue un escape, una estupidez. Pero cada palabra me dolía más. Cada excusa era como otro clavo en el ataúd de nuestra relación. Le dije: ¿y qué se supone que debo hacer ahora? ¿Perdonarte, hacer como que no pasó nada, dormir contigo sabiendo que te acostaste con otro mientras yo te esperaba en casa como un imbécil? Ella seguía llorando, pero yo ya no podía conectar con su dolor. Me parecía falso. O incluso si era real, no me servía. El daño ya estaba hecho. Y entonces llegó la frase que me remató. Me dijo: no fue solo sexo. Dani me escucha. Me hace sentir especial. Me hace reír. ¿Saben lo que se siente cuando te apuñalan y luego giran el cuchillo? Eso fue exactamente eso. Le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Entonces vete con Dani. Quédate con él. No quiero competir con nadie. Si él te hace sentir viva, yo ya estoy muerto para ti. Ella se levantó como si fuera a abrazarme. No, por favor. No quiero perderte. Esto fue un error. Un error horrible. Pero no quiero tirar lo nuestro. La frené con la mano. No podía soportar que me tocara. Tiraste lo nuestro cuando cruzaste la puerta de ese hotel. Y por lo visto lo hiciste más de una vez, ¿no? Ella no respondió. Solo bajó la mirada. Y ese silencio me lo dijo todo. Me fui de casa ese mismo día. Agarré una mochila con lo justo, ropa, mi portátil, cargador, algo de dinero. Me fui al apartamento de un amigo. No podía quedarme ni un minuto más bajo el mismo techo. Cada rincón tenía su olor, su risa, sus mentiras. Esa noche lloré como no había llorado en años. Lloré por lo que perdí, por lo que no vi venir,
por la confianza rota, por todos los planes que ya no iban a pasar. Lloré por mí. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente solo. Parte 7/15, ahogado en recuerdos. Los días que siguieron fueron una niebla. Me despertaba sin saber ni en qué día vivía. No comía bien, no dormía bien, no hablaba con nadie más que lo justo con mi amigo, que me dejó quedarme en su sofá sin hacer preguntas. Él solo me miraba con esa mezcla de lo siento, bro, y no sé qué decirte. A veces me encerraba en el baño para llorar sin que él me oyera. Me sentía patético, débil, humillado. Lo peor era que la extrañaba. Sí, así de jodido estaba. Extrañaba su voz en la mañana, su risa, cómo se mordía el labio cuando le daba vergüenza algo. Extrañaba cosas estúpidas como que me robara las papas fritas cuando comíamos en el sofá. Y al mismo tiempo, pensaba, ¿cómo puedo extrañar a alguien que me destruyó? ¿Qué tipo de imbécil soy? Pero el amor no desaparece así como así. No hay un botón de off. La mente es cruel. Te lanza imágenes como cuchillos. Yo no podía dejar de imaginarla con él. Riéndose. Tocándolo. Diciéndole las mismas cosas que me decía a mí. Y lo peor, quizás lo disfrutaba más. Quizás él la hacía más feliz. Esa idea me consumía. Me carcomía por dentro. Y entonces empecé a repasar todo, las cenas en las que estaba distante, los cumpleaños en los que parecía aburrida, las veces que se reía más con el teléfono que conmigo. Todo cobraba sentido. Todo estaba ahí, solo que yo no quise verlo. Porque confiaba. Porque la amaba. Me preguntaba una y otra vez. ¿Qué hice mal? ¿En qué momento la perdí? ¿Por qué no me lo dijo antes de cagarla así? Y ahí fue cuando entendí algo que me dolió todavía más. Ella eligió esto. No fue un desliz. No fue una noche de copas y error. Fue una decisión, repetida, sostenida en el tiempo. Me mintió todos los días. Esa traición, esa mentira cotidiana, esa doble vida, fue lo que más me rompió. Porque el sexo lo podría haber perdonado. La mentira diaria, no. Y mientras yo me consumía en esa oscuridad, ella me mandaba mensajes. Te extraño. No puedo dormir sin ti. Por favor, hablemos. Pero cada vez que veía su nombre en la pantalla, sentía una mezcla de rabia y lástima. Porque ya no era mi Laura. Era una extraña con mi corazón en sus manos, y sangre en sus uñas. Parte 8/15, el principio del fin. Después de una semana fuera de casa, llegó el mensaje que lo cambió todo. Fue simple. 3 palabras. Necesitamos hablar. No me sorprendió. Sabía que en algún momento tendríamos que hacerlo. No se puede simplemente desaparecer de un matrimonio sin enfrentar los restos del naufragio. Acordamos vernos en una cafetería del centro, un lugar neutral, donde no pudiera gritarle o romper algo. Llegué unos minutos antes, pedí un café solo, me temblaban las piernas. Ella llegó puntual, como siempre, y se sentó frente a mí sin mirarme directamente. Vestía sencillo, sin maquillaje, sin joyas. Parecía más humana que nunca, y por alguna razón eso me dolió más. Porque detrás de esa cara triste, seguía estando la misma mujer que me mintió durante meses sin pestañear. Empezó con lo típico. Lo siento. No tengo excusas. Sé que te fallé. Yo no dije nada al principio. Solo la miraba, esperando que llegara a lo importante. Y entonces soltó lo que ya venía sospechando. Terminé con Dani. Levanté una ceja. ¿Y eso qué cambia? ¿Pretendes que te aplauda? No. Solo quería que lo supieras. Me di cuenta de que todo fue una ilusión. Él no es lo que yo creía. Me dejé llevar, fui una estúpida. Fuiste algo peor, Laura. Fuiste cruel. Ella agachó la cabeza. Y por primera vez, no me discutió. No intentó justificarse. Solo dijo. Te amo. Y quiero que intentemos arreglar esto. Ahí fue cuando me reí. En serio.
Me salió una carcajada amarga, esa que te nace cuando ya estás demasiado roto como para seguir llorando. ¿Arreglar, después de todo lo que hiciste? Laura, tú entiendes que ya no hay confianza, que no puedo dormir al lado tuyo sin pensar en lo que hiciste. Podemos ir a terapia. Tú necesitas terapia, sí. Pero yo necesito paz. Y contigo ya no la tengo. Y en ese momento, algo se hizo claro dentro de mí. Ya no era solo dolor. Era decisión. Era el principio de dejarla atrás. Ella empezó a llorar otra vez, pero yo ya no sentía lo mismo. Ya no era empatía. Era lástima. Y la lástima mata el amor. Me levanté, puse unos billetes sobre la mesa y le dije. Cuida de ti, Laura. Pero yo ya no puedo cuidar de alguien que me rompió el alma. Salí de esa cafetería con un nudo en la garganta, pero con un paso firme. Por primera vez en semanas, sentí que algo se estaba ordenando dentro de mí. Estaba listo para dejarla ir. Parte 9/15, lo difícil de empezar de nuevo. Después de esa conversación en la cafetería, me sentí extrañamente vacío. No fue alivio. No fue paz total. Fue como quitarse una mochila llena de piedras y darte cuenta de que todavía tienes que subir la montaña. Volví al piso de mi amigo y le dije que iba a buscar un lugar para mí. No podía seguir viviendo en un sofá. Necesitaba mi espacio, aunque estuviera solo. Encontré un pequeño estudio en las afueras. Nada especial, cama individual, cocina americana, una mesa con 2 sillas y una vista directa a un edificio de ladrillo. Pero era mío. Era el lugar donde iba a recomenzar. Y fue ahí, en ese estudio minúsculo, donde me enfrenté a mí mismo. No había nadie a quien culpar, nadie a quien mirar por la mañana. Solo yo, mi reflejo en el espejo, y todos los recuerdos de lo que pasó. Hubo noches en las que rompía a llorar sin saber por qué. Días enteros en los que no quería salir de la cama. Me costaba concentrarme en el trabajo. Me preguntaba si alguna vez volvería a sentirme normal. Si alguna vez volvería a confiar en alguien. Y lo peor, es que aún pensaba en ella. Me sorprendía a mí mismo revisando su Instagram, sus stories, buscando señales de que estaba con Dani otra vez, o peor, con alguien nuevo. Pero también había pequeños avances. Días en los que salía a correr y sentía el viento en la cara como una bofetada de vida. Momentos en los que me reía con una serie estúpida en Netflix. Llamadas con amigos que me recordaban que no estaba tan solo como pensaba. Empecé terapia. Y eso fue un punto de inflexión. Al principio iba con escepticismo, pensando que era una pérdida de tiempo. Pero la psicóloga me ayudó a poner palabras a cosas que yo solo sentía como un nudo en el pecho. Me ayudó a entender que la traición no era culpa mía. Que no fui yo el que falló, sino ella. Que la infidelidad no define mi valor. Que merezco amor, pero no cualquier amor. Merezco uno limpio, uno honesto, uno sin doble fondo. Y por primera vez en mucho tiempo, comencé a recuperar una pequeña chispa de esperanza. Todavía dolía. Claro que dolía. Pero ya no sangraba tanto. Era el comienzo de mi sanación. Lento. Torpe. Pero real. Parte octubre de 15, el regreso de la sombra. Justo cuando pensaba que estaba avanzando, cuando el dolor comenzaba a transformarse en rutina, apareció de nuevo. Un día normal, martes por la noche, estaba en mi estudio viendo una película. El teléfono vibró. Número desconocido. Contesto. Hola. Y era ella. Laura. Su voz sonaba baja, temblorosa, como si estuviera conteniendo algo. Me paralicé. Después de todo el trabajo que había hecho para soltarla, ella vuelve a meter la cabeza como una serpiente entre las rendijas. Sé que no debería llamarte, pero necesitaba escucharte. Lo siento. De verdad. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. Parte de mí quería colgar, otra parte quería escuchar qué carajo tenía que decir ahora. No he dejado de pensar en ti. Me siento vacía sin ti. Cometí el peor error de mi vida. ¿Qué querés, Laura?
Le solté, seco. No lo sé. No llamo para pedirte nada. Solo, te extraño. Y necesitaba decirlo. Y ahí me descolocó. Porque no me pedía volver. No suplicaba. Solo soltaba palabras al aire, como quien lanza una botella al mar con la esperanza de que alguien la lea. Me dijo que Dani ya no estaba. Que él se aburrió rápido, que no quería compromisos, que fue todo una ilusión. Ya lo sabía, pensé. Ya le había advertido que los Dani aparecen, seducen y desaparecen. Todo lo que pensé que era especial con él, no lo era. Lo especial eras tú. Y lo destruí. Sentí un nudo en la garganta. Porque lo decía con sinceridad. Porque yo la conocía. Sabía cuándo actuaba y cuándo no, y esta vez, no actuaba. Pero también sabía que ya no podía volver atrás. No te odio, Laura. Pero tampoco puedo quererte como antes. Lo que hiciste, mató algo en mí. Lo sé, dijo con voz rota, solo quería que lo supieras. Y colgó. Esa noche no dormí. Otra vez. Pero esta vez el insomnio no venía de rabia. Era otra cosa, tristeza pura. Porque aunque yo no la quería de vuelta, una parte de mí aún la amaba. Y eso, amigos, es lo más jodido del desamor, amar a alguien que ya no puede quedarse. Parte noviembre de 15, la vida después de ella. Después de aquella llamada de Laura, no volvió a escribir ni llamar. Y yo tampoco. Fue como un cierre silencioso. Una despedida sin ceremonia. Y, aunque al principio me dejó un vacío raro en el pecho, también me dio algo que no había sentido en mucho tiempo, paz. A partir de ahí, empecé a vivir de nuevo. No, no fue inmediato. No fue como apretar un botón y listo, nueva vida. Fue lento, incómodo, pero cada paso valía la pena. Volví a salir con amigos. Al principio con esa incomodidad de cómo estás, y ya lo superaste. Pero después de unas cervezas, las risas volvían. Y eso me sanaba. Empecé a hacer cosas solo, cine, museos, paseos largos por la ciudad. Redescubrí lo que me gustaba cuando no estaba girando alrededor de alguien más. Había olvidado quién era yo, fuera del rol de esposo, pareja, cuidador emocional. Una tarde, mientras leía en una cafetería, una chica me preguntó si el asiento de al lado estaba libre. Le dije que sí. Nos sonreímos. No pasó nada romántico, pero esa simple interacción me recordó algo: todavía soy alguien interesante para el mundo. La terapia seguía siendo mi cable a tierra. Hablamos mucho sobre lo que significa el perdón. Y aprendí que perdonar no es excusar, ni justificar. Es simplemente decir, no te voy a cargar más conmigo. No por ella. Por mí. Así que un día me desperté, y sin pensarlo mucho, borré las fotos, los mensajes, los recuerdos digitales. No como un acto de rabia. Sino como un paso lógico. No necesitaba tener un altar a lo que ya no era. Y eso se sintió bien. Liberador. Incluso volví a abrir una app de citas, pero no para buscar reemplazo. Solo para hablar. Para reír. Para sentirme vivo otra vez. Sin presión. Sin apuro. ¿Sabes qué fue lo más loco? Que empecé a dormir bien otra vez. Y eso, después de tantas noches en vela, fue casi un milagro. Mi vida empezaba a parecer mía de nuevo. Sin ella. Sin mentiras. Sin traiciones. Solo yo. Y mi reconstrucción. Parte diciembre de 15, cuando aparece alguien más. Pasaron unos meses. No muchos, pero lo suficientes para que el dolor dejara de ser una herida abierta y se convirtiera en una cicatriz que a veces picaba, pero ya no sangraba. Una tarde, conocí a Sofía. Fue en una clase grupal de cocina a la que fui por pura curiosidad. Algo que nunca habría hecho en mis días de casado. Pero ahí estaba, intentando no quemar una salsa, cuando ella se rió de mi desastre culinario y me ofreció ayuda. Sofía era distinta. Tenía esa mezcla entre dulzura y sarcasmo que me atrapó desde el primer momento. No forzaba nada.
No jugaba. No coqueteaba como si fuera una carrera. Simplemente fluía. Y eso me encantó. Intercambiamos números. Empezamos a hablar. Salimos por un café, después una caminata, luego una película sin presiones. Me sentía raro. Vulnerable. Pero también emocionado. Y ahí me di cuenta de algo importante, tenía miedo. Miedo a confiar otra vez. Miedo a que todo fuera una ilusión. Miedo a abrirme y terminar otra vez con el alma hecha pedazos. Sofía lo notó. Me dijo un día. No pareces alguien roto. Pero sí alguien con miedo. Y tenía razón. No le conté todos los detalles. Solo lo justo. No quería cargarla con mis fantasmas. Pero fui honesto con una cosa. Todavía estoy aprendiendo a confiar de nuevo. Y ella respondió algo que me desarmó. No tengo prisa. Solo quiero conocerte. Lo demás se verá. No sé si era amor. No sé si lo sería. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí seguro. Y eso, ya era un milagro. Empecé a entender que Laura no fue el final. Solo una tormenta en medio del viaje. Y aunque todavía me dolía el recuerdo de lo que fue, o lo que creí que era, también empecé a aceptar que merecía algo mejor. Algo real. La sombra de la traición ya no me perseguía todo el día. Estaba ahí, sí. Pero en el fondo. Como un eco lejano. Y Sofía, sin intentar curarme, sin prometerme nada, me estaba ayudando a recordarme a mí mismo. Parte 13/15, la última sorpresa. Justo cuando pensaba que la vida se estaba alineando, que había logrado dejar atrás todo el desastre, volvió a aparecer. Laura. Un viernes por la tarde, tocan a la puerta de mi estudio. Pensé que era el del delivery. Abrí sin mirar. Y ahí estaba ella. De pie, con una bolsa en la mano y los ojos hinchados. Necesitaba verte. Me congelé. Era como ver un fantasma. El aire se volvió denso. El pecho se me cerró. ¿Qué haces acá? Pregunté, sin moverme. No vengo a pedirte nada. Solo quiero darte algo. Me entregó la bolsa y se quedó parada, esperando. Dudé, pero la tomé. Dentro había una carpeta con documentos. Es el divorcio. Firmado por mí. Todo listo. No quiero ser una carga para vos. Eso me descolocó. Siempre pensé que ella iba a resistirse. Que iba a insistir. Que iba a quedarse enganchada en ese podemos arreglarlo. Pero no. Esta vez venía, rendida. ¿Por qué ahora? Le pregunté. Porque entendí que te perdí. No por lo que hice, sino por lo que destruí. Ya no sos el mismo. Y tenés todo el derecho a no perdonarme. Solo, quiero que puedas seguir sin sentirte atado a mí. Y entonces, sin esperarlo, lloré. No por querer volver con ella. No por nostalgia. Lloré por el cierre. Por la historia que empezó con amor y terminó con dolor, pero que al menos, terminaba con dignidad. Le agradecí. No por haberme sido infiel, claro. Pero sí por darme el cierre que necesitaba. Ojalá encuentres algo limpio, sincero. Lo que nosotros no pudimos mantener. Le dije. Ella sintió, sin decir nada más, y se fue. Y cuando cerré esa puerta, supe que era literal y simbólico. La etapa estaba cerrada. Abrí la carpeta, firmé mi parte, y al día siguiente la llevé al juzgado. Adiós, Laura. Adiós a la mentira. Adiós a lo que alguna vez fui con vos. Y aunque dolía, se sintió bien. Porque, por fin, era libre. Parte 14/15, reconstrucción. Después de firmar los papeles y cerrar ese capítulo, algo cambió en mí. No fue como si de repente estuviera feliz. No es tan fácil. Pero sí hubo una ligereza nueva. Como si llevara años con una mochila llena de piedras y por fin la hubiera dejado caer al costado del camino. Me miré al espejo esa mañana y no vi a un hombre roto.
Vi a alguien que sobrevivió. Y eso, créeme, es más de lo que alguna vez pensé que lograría. Las cicatrices seguían ahí. Y no me avergüenzo de ellas. Son parte de mi historia. Me recuerdan que confié, que amé, que me la jugaron, y que aún así, seguí adelante. Sofía seguía en mi vida. Nada apresurado, sin presión. Me acompañaba sin invadir. No trataba de arreglarme, solo me daba espacio para ser yo. Y eso era lo más valioso que alguien podía darme en ese momento. Un día me preguntó si estaba listo para una relación. No como presión, sino como una pregunta real. Le dije la verdad. No sé si estoy listo para una relación, pero sí estoy listo para vivir sin miedo. Y eso era todo lo que necesitaba. Empecé a disfrutar de lo cotidiano. Cocinar, caminar, leer, escribir. Redescubrí mis pasiones. Me apunté a clases de guitarra, algo que había dejado por falta de tiempo, o por priorizar a alguien que no lo merecía. Y empecé a hablar más con mis padres, con mis amigos, con gente que había dejado de lado por estar tan metido en una relación que me consumía. Me sentí reconectado. Humano otra vez. Lo que antes dolía, ahora simplemente, era. Un recuerdo, sí. Pero no un ancla. Aprendí a vivir con la idea de que algunas personas llegan para enseñarte cosas. Y otras, para enseñarte a no repetirlas. Laura fue ambas. Me prometí a mí mismo que nunca más iba a dejar de escuchar mi intuición. Que si algo huele mal, probablemente está podrido. Que el amor no debería doler de esa manera. Y sobre todo, que mi paz no es negociable. Nunca más. Parte 15/15, lo que aprendí, y lo que te quiero decir. Han pasado varios meses desde todo aquello. A veces todavía me despierto y me cuesta creer lo que viví. Que la persona en la que más confiaba fue capaz de mentirme en la cara durante tanto tiempo. Que me abrazaba por las noches mientras planeaba acostarse con otro. Que me decía te amo con los labios que unas horas antes había usado para besar a Dani. Pero, ¿sabes qué? Sobreviví. Y no solo eso, aprendí. Aprendí cosas sobre el dolor, pero también sobre mí. Aprendí que uno puede caerse feo, tocar fondo, llorar con los nudillos apretados y el alma rota. Y aún así levantarse. Con dignidad. Con fuerza. Con más claridad que nunca. Si estás leyendo esto porque estás pasando por algo parecido, déjame decirte algo que me habría gustado escuchar cuando estaba destrozado. No es tu culpa. No importa cuántas excusas pongan. No importa cuántas vueltas le den. Si te engañaron, te traicionaron o te mintieron, eso no habla de vos. Habla de ellos. Tú confiaste. Tú amaste de verdad. Tú estabas ahí, presente. Y eso no te hace débil. Eso te hace valiente. No te avergüences por haber apostado. Avergüénzate solo si después de todo, decidís quedarte en un lugar donde ya no te valoran. Yo decidí irme. Y dolió. Pero dolía mucho más quedarme. Hoy puedo decir que estoy en paz. No perfecto, no invencible, pero sí libre. Libre de mentiras, libre de máscaras, libre de vivir una vida a medias. Y si Laura lee esto algún día, no lo creo, pero por si acaso, solo quiero decirle. Gracias. Gracias por mostrarme lo que no quiero nunca más. Gracias por liberarme de la jaula que disfrazamos de amor. Y si vos estás atrapado en una relación que te apaga, que te hace dudar de tu valor, salí. Aunque tengas miedo. Aunque duela. Porque te juro que del otro lado, después de todo, hay algo hermoso esperándote. Vos mismo. Gracias por leer. Y si esto le sirve a una sola persona, entonces todo este infierno habrá tenido sentido. Un tipo que fue traicionado, pero no vencido.